Como en muchos otros aspectos ambientales, la Argentina ostenta uno de los récords más oprobiosos, que es el de exponer una de las matrices energéticas más regresivas. ¿Qué quiere decir esto? Las más dependientes de los combustibles fósiles, que son los más contaminantes. En la Argentina apenas menos del 1% de la capacidad instalada proviene de energías limpias y renovables, esto es energía eólica y energía solar. El resto es básicamente energía altamente contaminante. Por eso, al discutir la agenda ambiental del 2018, no podemos eludir uno de los tópicos que estuvo muy presente en la agenda del 2017 y que indudablemente va a estar marcado a fuego el año siguiente, que es el tema de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Río Santa Cruz es el único río glaciario que tiene la Patagonia cruzándolo de oeste a este y es el único río no intervenido, en el peor sentido del término, obviamente, por la acción humana que queda en la Argentina. Sobre ese río se pretende construir 2 represas hidroeléctricas que vienen de larga data y que responden a lo que nosotros denominamos modestamente la energía vieja, energía contaminante, proveniente conceptualmente de una lógica desarrollista e industrialista de la década del 50 que poco tiene que ver con la ética del siglo XXI. Veamos entonces de qué hablamos cuando hablamos de las represas hidroeléctricas y su impacto en la agenda ambiental del 2018. Megarepresas hoy en día ya no están consideradas como energías renovables porque en el mundo se ha descubierto de que los daños y los pasivos ambientales que dejan las megarepresas en el planeta son gigantescos. Una represa puede llegar a cambiar completamente un curso de agua, un ecosistema, ¿no? Un sistema de estas características. Inclusive tenemos el ejemplo de una represa en la provincia de Misiones. Modificó de tal manera la parte final del curso del río que terminó haciendo desaparecer una especie de ave bastante característica de la región, como era el pato serrucho. Ante cada nueva crisis, en la Argentina se vuelve a proyectar como solución fantástica la construcción de nuevas y gigantescas represas hidroeléctricas. Pero estos proyectos ya no implican el futuro, sino que remiten al pasado. Nuestro sistema de generación de energía es muy arcaico. De hecho, todos nuestros países limítrofes nos superan en décadas. Tanto Uruguay como Chile están mucho más avanzados, incluso Brasil, en términos de modificación de su matriz energética. Hoy los países que más energía consumen no apuestan a esas mega obras, sino que las están desmantelando. La Argentina, por el contrario, continúa proyectando represas. A paso lento pero seguro se construye el megaproyecto hidroeléctrico en el sur de Argentina. Poco a poco se abre paso la maquinaria pesada proveniente de China, con que se construirán 2 represas. Bueno, sin duda la energía hidroeléctrica a esta escala y en este lugar no es eficiente desde el punto de vista económico, ¿sí? Hay otras alternativas, principalmente energías alternativas, que podrían abastecer de más cantidad de energía disponible en lugares donde es más necesaria, más distribuido y de una forma más segura, porque estaría alimentándose de diferentes fuentes de energía y no de un único río, que son además más económicas, no solo en el corto plazo, sino a largo plazo. La propia Ley Argentina de Fomento de Energías Limpias califica de sustentable un emprendimiento hidroeléctrico si no supera los 50 megavatios. Las proyectadas en la Patagonia planean tener 26 veces ese tamaño. Matar al último río libre que tiene la Argentina, el único río glaciario que llega al mar, para generar un enorme gasto, endeudar al pueblo argentino en términos de deuda externa, en este caso con los chinos, para generar una supuesta enorme cantidad de energía, pero de la cual va a llegar muy poca a Buenos Aires porque la mayor parte se va a perder en el transporte. Mientras muchos en nuestro país sigan insistiendo en que hace falta seguir haciendo obras y generando más electricidad, muchos otros deberemos comenzar a preguntarnos si, con la enorme inversión que se requiere y el tremendo impacto ambiental que genera, no será tiempo de que los argentinos comencemos a mirar a la energía eólica o la solar como las opciones más adecuadas.
Aclaremos un par de datos respecto de las represas hidroeléctricas en el sur de la Argentina. Solo van a producir el equivalente al 5% de la electricidad que se consume en Argentina, previo un destrozo ambiental cuya dimensión es absolutamente imposible de cuantificar. Y además, esas represas van a significar probablemente la desaparición de una especie. ¿Qué derecho tenemos nosotros a decidir la desaparición de una especie? Y por último, si pensamos en las represas hidroeléctricas como solución a los problemas energéticos, ¿qué queda entonces para las energías renovables? Es un pensamiento claramente antiguo. Y si hablamos de pensamientos antiguos, hay que incorporar una nueva bolilla a esta agenda ambiental del 2018, que son las centrales atómicas. Hay una intención muy pesada y muy fuerte de instalar 2 centrales atómicas con financiación china. China solo le vende centrales atómicas a los países que creen todavía, de manera muy desactualizada, que la energía nuclear tiene algún futuro. Europa se ha retirado de ese mercado y Estados Unidos está en la misma dirección. ¿Por qué? Porque las centrales nucleares, demostrado en Chernobyl y en Fukushima, son altamente peligrosas, son tremendamente caras y no se sabe aún qué hacer con los residuos radioactivos que generan. Pero además hay un problema adicional. ¿Qué pasa con la gente que vive alrededor de una central atómica? Es muy probable que, dado el pasivo ambiental y social que ya tiene la zona de Zárate con Atucha 1 y Atucha 2, alguien pretenda llevarles otra central atómica sin saber ellos qué hacer en el caso de que haya un accidente. Es una sensación de inseguridad permanente, porque no sabemos lo que puede pasar. No sabemos si puede estallar. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna información de qué tenemos que hacer si pasa realmente algo, cómo uno tiene que actuar. A 10 cuadras de donde estoy parada está la central nuclear de Atucha 1 y Atucha 2. A pesar de que esto es un gran negocio, no se ve reflejado en el pueblo, que podemos observar que las calles no están asfaltadas, que hay casas humildes, y lo más curioso de todo es que los vecinos dicen que no tienen ningún protocolo ante alguna emergencia. No tenemos conciencia de lo que es vivir cerca de una central nuclear, no hay mucha información. Si bien los de Atucha dicen que no va a pasar nada, que acá es seguro, pero yo la verdad que no estoy tan segura de eso, porque he sabido de lo que pasó en Japón, de lo que pasó hace unos años atrás en Chernobyl, y eso me preocupa mucho porque a las poblaciones de ahí las tuvieron que evacuar. O sea, la gente que vivía ahí ya no puede regresar a sus casas y la verdad que eso me da miedo que acá pueda ocurrir. Un desastre ambiental, ecológico importante que pueda afectar la central, nosotros tenemos que ser evacuados. Nuestras calles son muy angostitas, no estamos preparados, no tenemos conciencia de lo que es la energía nuclear. La principal economía de Lima es la energía nuclear, pero alrededor de este pueblo hay muchos campos productivos. Lo llamativo es que, tratándose de la pampa húmeda, el valor del inmueble es aquí un 40% menor que en otros lugares. Quedará para que cada uno se pregunte por qué será. Nosotros sabemos que estamos viviendo, como decirlo, en una zona de sacrificio, porque una vez que se instala una central nuclear no hay marcha atrás. Repensemos eso de que la energía nuclear es limpia y es barata, que se informen, que sepan el riesgo en que nos ponen a todos nosotros. En ambos casos, el de las represas hidroeléctricas como en el caso de las centrales nucleares en la Argentina, lo que falla siempre es el modo de toma de decisiones. ¿Cuál es la opinión de la gente? ¿Dónde está considerada? Y la política tiene un doble estándar respecto de eso. Se llena la boca hablando de democracia, de voto, etcétera, etcétera, pero cuando la sociedad quiere participar y tiene motivos porque está su propia vida en juego, en la toma de la decisión, normalmente la política llama a algún experto que dice qué es lo que hay que hacer. En la audiencia pública por las represas hidroeléctricas del río Santa Cruz, ordenada por la Corte Suprema de Justicia porque el Estado no la quería hacer, quedó muy en claro
que la totalidad de las opiniones de la sociedad civil eran contrarias a la construcción de esas represas hidroeléctricas. Sin embargo, el Estado, con estos expertos, va a intentar seguir adelante. Y esto es independiente de quién sea prácticamente el gobierno de turno. Y respecto de lo nuclear, lo mismo. ¿Cuándo se le consulta a la sociedad si quiere tener o no una bomba atómica a metros de su casa? Pero en la historia vinculada con la generación eléctrica en la Argentina, hubo una buena noticia. Hay que poner un mojón respecto de esto y mirar con optimismo lo que esta buena noticia puede generar en la Agenda 2018, que es lo que se conoce como generación distribuida. Traducido, significa una ley que se acaba de aprobar a fines del 2017 en el Congreso de la Nación, que permite por fin que cada uno de nosotros, de los ciudadanos, las empresas, las escuelas, etcétera, etcétera, pueda generar su propia electricidad a partir de paneles solares en sus lugares, casas, escuelas, etcétera, establecimientos fabriles o lo que fuere, e inyectar, y esta es la clave, el excedente de esa electricidad a la red, de tal modo que se pueda amortizar el costo de la instalación de los paneles solares. En Alemania, el 25% de la electricidad que se consume en todo el país proviene precisamente de los paneles solares instalados en los techos de las casas, y el secreto es que el excedente pueda inyectarse en la red, y esto es lo que acaba de determinar esta ley. Hay un antecedente en la Argentina muy positivo. La provincia de Santa Fe impulsó a los prosumidores, es decir, estos consumidores de electricidad que al mismo tiempo la producen. El resultado para ellos es extraordinario. La factura normalmente da 0. Muchos países del mundo están trabajando para abandonar los sistemas de generación de electricidad a partir de tecnologías viejas que afectan el ambiente y reemplazarlos por sistemas que pueden utilizar recursos renovables como el sol o el viento. Aquí en Santa Fe se implementó un programa de generación de energía solar doméstica que le permite a un vecino generar su propia energía. Y lo que no utiliza, se lo vende a la empresa proveedora de electricidad. El sistema fotovoltaico está compuesto de paneles solares, un equipo que se llama inversor y los 2 medidores que están en la calle. El sistema genera energía mientras haya luz solar, en mayor medida cuando la insolación es fuerte y en menor medida cuando está bajando el sol. Y el excedente que nosotros no consumimos se devuelve a la red, por eso hay otro medidor que cuenta esa energía de vuelta y ahí es donde el programa empieza a devolver dinero. El sistema está en plena etapa de expansión y ya son varios los vecinos de Santa Fe que generan su propia electricidad a través de paneles solares colocados en el techo de sus casas. Luego, un sistema de entrada y salida de energía permite que cuando este vecino no utiliza la energía solar, la red domiciliaria adquiere al mismo precio el excedente. Esto logra una conciliación de cuentas que le permite al vecino ahorrar muchísimo dinero. Nosotros nos mediamos mucho, sobre todo en invierno, para calefaccionar la casa, porque teníamos que calefaccionar con un calefactor, con un tubo de 45, que teníamos que cambiar semanalmente, con el costo que eso implica, ¿no? Y ahora, bueno, calefaccionamos con aire acondicionado y con costo prácticamente nulo. Podemos ver cómo a partir de la necesidad de ahorrar dinero, se fue creando una conciencia ambiental de la mano de una generación de energía que no afecta el ecosistema. No necesita afectar un río mediante una represa o sacar petróleo de las entrañas de la tierra con los efectos contaminantes que todos conocemos. Ahora vamos a hablar de una muy buena iniciativa. Los parques marinos benefician los recursos pesqueros. Hicimos un informe para que vos lo veas. Hace más de 15 años que investigadores y científicos de todo el mundo vienen diciendo que es imprescindible comenzar a proteger áreas en el mar argentino. Es inmenso y tiene muchísima riqueza biológica, sin embargo, hoy en día está desprotegido. Solamente un 3% tiene o está conservado en áreas marinas protegidas.
Las áreas marinas protegidas se han convertido en una tendencia mundial porque se sabe, cuando se protegen los hábitats y las especies responsables de la fijación y el almacenamiento de carbono en el mar, se está ayudando a mitigar el cambio climático. Ya son muchos los países del mundo que han tomado la misma decisión que hoy toma el Estado argentino. Hay más de 20.000 áreas marinas protegidas en el mundo y el objetivo mundial es que el 10% sea protegido. Nosotros recién empezamos, por eso podemos permitirnos de tener menos de un dígito, pero para ahí vamos. Nuestro país acaba de dar un paso histórico con esta iniciativa de crear los primeros parques nacionales marinos del país, porque solo conservando el presente podemos garantizar el mañana. Indudablemente, la iniciativa de los parques nacionales marinos es un dato positivo, pero habría que englobarlo dentro de un dato positivo más amplio, que es la política respecto de las áreas protegidas en la Argentina en los últimos 2 años, que ha tenido hitos bastante destacados y va a tener seguramente a partir de ahora y durante el año 2018 algunos más, como la creación del Parque Aconquija en Tucumán o la creación del Parque Tras la Sierra en la provincia de Córdoba. Respecto de los parques nacionales marinos, la importancia es, a ver, ubiquémoslos en el mapa, veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de parques nacionales marinos. Estamos hablando de lugares a donde uno no va a ir de visita como turista, va a ir precisamente simplemente a declarar ese lugar como intangible para la pesca. Estamos hablando de la Reserva Nacional Marina Estricta al sur de Tierra del Fuego y de la Reserva Namuncurá, Banco Burgut, al sur de las Islas Malvinas. Y esto, ¿por qué es un dato importante? Porque la Argentina era uno de los pocos países con fuerte y amplio litoral marino sin ningún tipo de protección sobre él a la hora de considerarlo un área protegida. Después vamos a seguir hablando de la Agenda de 2018, de la Agenda Ambiental 2018, y vamos a señalar qué pensamos respecto de 2 leyes muy trascendentes que tiene la Argentina, que se han cumplido poco y nada y que probablemente estén en revisión o se pretenda que estén en revisión a partir del año 2018. Y ahora nos vamos a una pausa con un proyecto de reinserción animal. Ali, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Contame un poco con lo que nos vamos a encontrar. Podemos ver 8 ositos hormigueros y 2 grupos de pecarí de collar. En el caso de los hormigueros tenemos un sistema de rescate. El 70% de los animales que ingresan son osos bebés, huérfanos, que mataron a la madre y se queda la gente, queda con la cría. Nosotros vamos, rescatamos el animal. El objetivo de la cuarentena es ver que ese animal esté sano. Tenemos un sector de veterinaria donde está todo tipo de medicamentos que podamos llegar a necesitar, pero son medicamentos de emergencia. La idea es que estos animales traten de tener los menos tratamientos posibles, ya sea a nivel de antibiótico, antiparasitario, porque ellos el día de mañana tienen que vivir en vida libre. Estamos trayendo su licuado, con lo que se alimentan todos los días. No tienen el acceso suficiente a hormigas. Claro. Entonces sí o sí tienen que alimentarse con un extra. ¿Ringo de dónde vino? Viene de Santiago del Estero, al igual que todos los demás ositos que están acá, es un osito huérfano. Ya pasó la parte sanitaria, pero todavía tiene que crecer. ¿Qué peso llegan a tener? Un adulto puede pesar hasta 50 kilos. O sea, es un animal grande. Ringo ahora está alrededor de los 7 kilos, así que le queda mucho todavía. ¿Y qué zonas de Argentina habitan? Actualmente está en Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa. Es la zona donde actualmente todavía vive el oso hormiguero. ¿Y la población está bien o está en peligro de extinción? Y la población está amenazada porque está habiendo un cambio de hábitat muy rápido, muy acelerado. Se está desmontando mucho, entonces eso hace que tanto el oso como un montón de otra fauna vaya quedando sin ambiente. Con esto rompe los hormigueros, pero también es su defensa. Claro. Entonces ellos caminan cerrando la mano así. No tienen dientes, la lengua es muy larga y tiene saliva muy pegajosa que hace que se adhieran las hormigas a la boca. Y si bien yo ahora que lo estoy teniendo así a UPA conmigo, es simplemente porque él nos conoce a nosotros, pero no es un animal doméstico ni es domesticable. Ellos mismos cuando son grandes en un momento hacen como un clic y ni siquiera se dejan que nosotros nos acerquemos. Morotí ya está listo, ya pasó todo lo que te conté antes y ya está con el tamaño.
adecuado para liberar. Monitorean después la liberación, cómo se adapta. Exactamente, hacemos un seguimiento que varía entre 1 año y medio y 2 años para ver que todo este trabajo tenga efecto, su fruto, exacto, y que él esté bien. Y que esté bien. Bueno, Ali, esta es otra de las especies que tienen en este momento en cuarentena, el pecarí. El pecarí, exactamente, es una especie familiarizada con el chancho, pero son nativos. Ya se extinguieron en Iberá y este es otro de los proyectos que tenemos de volver a traer los pecarí de collar. Se llama pecarí de collar porque tiene una línea blanca que es como una especie de collar. Y al ser nativos no perjudican al ambiente como pueden ser los chanchos domésticos, que se convierten en cierta forma en plaga. Su mayor defensa son los dientes, tienen dientes muy grandes. Y al andar en grupo atacan a cualquier amenaza en grupo. Esta hembrita vino preñada y tuvo a su bebé hace 3 días atrás. Así que estamos todos chochos todavía con el bebé nuevo en el centro de rescate.